Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada de formación del Grupo de Transición Energética y Cambio Climático. Vamos a dar un par de minutillos de cortesía para que se acaben de unir los últimos compañeros que andan por ahí en la sala de espera y comenzamos, pues eso, ahí en 2 minutos clavados. Ay. Vale, perfecto. Pues daros la bienvenida de nuevo a aquellos que os estáis uniendo ahora mismo a la sesión. Veo por aquí que se está uniendo ya Salvador, el otro coordinador del grupo de cambio climático y transición energética. Entonces, en cuanto se una Salva, encienda la cámara y el audio y nos salude, yo creo que es el momento para comenzar. Vaya, se le ha caído. Me reporta por chat interno problemas técnicos. Vale, bueno, pues bienvenidos todos a esta sesión de formación con Antonio Cabrales. Este es el segundo webinar que organizamos desde el Grupo de Cambio Climático y Transición Energética. Así que daros una vez más las gracias a los asistentes. Esta sesión la verdad es que está teniendo muchísima acogida. Por lo que estamos muy contentos de que estéis todos aquí con estas ganas de aprender y sobre todo conocer mucho más cómo funciona el mundo que rodea el cambio climático y la transición energética. Respecto a Antonio Cabrales, la verdad es que es un placer poder contar con un experto en la materia. Y bueno, os voy a dar un par de pinceladas sobre el currículum de Antonio. Es doctor de Economía por la Universidad de California en San Diego, licenciado por la Universidad Complutense, ha formado parte y forma parte, ¿no?, como vicepresidente ejecutivo de la European Economics Association y es expresidente de la Asociación Española de Economía y miembro de honor. Por lo tanto, tenemos con nosotros a una persona con un currículum excepcional y que estoy seguro de que la sesión nos va a dejar enganchadísimos al tema. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Y bueno, a los asistentes comentaros que me ha comentado Antonio que a él le gusta que la gente le interrumpa y le pregunte y esas cosillas. Creo que la sesión es mucho más dinámica y más, sobre todo si la hacemos muchísimo más participativa, ¿no? Por lo tanto, yo os animo a que cualquier tipo de duda que tengáis, que no entendéis una diapositiva, no entendéis una explicación o cualquier aspecto, sin ningún tipo de miedo podéis pulsar el desactivar el silencio y que lancéis la pregunta a Antonio y adelante con ello. Y bueno, pues una vez más, muchísimas gracias, Antonio, y ya te cedo todo el protagonismo a ti. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a todo el mundo por asistir. Veo que hay gente que aquí sabe mucho más que yo de casi todo, pero en particular de esto, no sé, Aleix, Marta Suárez, Marta Martínez. Pero bueno, me han invitado, así que yo hablaré. Por eso decía que es útil que la gente pregunte si tiene alguna duda,
O si simplemente lo que digo ya está desfasado y sabéis cosas mucho más avanzadas, así que esto es bueno que sea una conversación de todos, dado que tenemos la suerte de tener gente que sabe tanto por aquí. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a compartir la presentación que tengo preparada, que por cierto está prácticamente basada en uno de los capítulos del Core Project, que es un proyecto digamos, de innovación en la enseñanza de economía, en la que me metí hace años y que llevo ya 5 o 6 años dando en Londres, un año estoy empezando ya a darlo en Madrid. Así que si algo os interesa, esta es una de las unidades de lo que llaman Capstone Units del libro, que está gratis online, así que podéis verlo y podéis ampliar algunas de las cosas que diga. Entonces, lo que quiero hablar con algunos añadidos, y ya os diré dónde hago añadidos que no están necesariamente en el libro, porque son cosas un poquito más recientes. Bien, entonces de lo que quiero hablar es, como digo, de cambio climático como desafío económico por un lado y regulatorio por otro, porque es un problema, pero también es algo que queremos combatir o queremos con mínimo mitigar. Bueno, aquí la primera transparencia ya se ve exactamente cuál es el problema. Las emisiones o el stock de dióxido de carbono en la atmósfera ha variado mucho en el tiempo, pero desde los años 50 del siglo pasado pues ha subido mucho y ahora estamos en una concentración no vista en los últimos, digamos, varios cientos de miles de años. Y esto va a dar lugar a toda una serie de problemas que es un poco lo que queremos estudiar. Así que como plan de lo que quiero hablar, primero hablaré de una pequeña introducción del problema, luego hablaremos un poco de reducción y de cuánto queremos reducir o mitigar estos stocks que tenemos en el aire y luego hablaremos de lo que quizá es lo más importante, que son qué políticas de reducción, qué se puede hacer para mitigar el problema, sino resolverlo del todo. Y también brevemente haremos una pequeña discusión, mucho más pequeña, de cómo aparte de simplemente reducción o mitigación, cómo la tecnología puede ser algo que ayude a combatir el problema. Bien, esto no va a ser una sorpresa para prácticamente nadie. Digamos, en general, los recursos naturales que tiene la Tierra son muy grandes, son realmente estupendos. Y por eso, si uno se fija en el gráfico, tenemos el precio de los recursos básicos, de algunos productos básicos, ajustados por inflación, no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Ha habido mucha demanda, y en algún momento se pensó que íbamos a tener un grave problema, digamos, de recursos y que nos íbamos a quedar sin ellos. Hay esas célebres predicciones del Club de Roma que por los años 70 diría que el mundo se iba a quedar sin recursos básicos muy pronto. No ha sido así y en parte es porque la tecnología avanza mucho y la tecnología de extracción ha empujado los precios hacia abajo que podían haber subido. Pero ese crecimiento económico en general es un desafío para la gestión de los recursos naturales y los cambios que generan esos problemas, esa extracción de recursos, puede reforzarse por fenómenos de retroalimentación positiva. Generamos un nuevo descubrimiento, el nuevo descubrimiento hace que la economía crece y todavía necesitamos más. Aquí tenemos varios gráficos. En realidad el más importante probablemente es el de la izquierda, donde tenemos el crecimiento de todos los países del mundo prácticamente hasta el año 2010. Una cosa así. Aquí se ve cómo el mundo ha crecido de una manera espectacular y digamos, para poner en contraste con otras cosas, vemos las capturas de bacalao en toneladas en el mundo y vemos cómo empiezan a subir de manera muy importante en los años 50 y llega un momento que extraemos tanto bacalao que prácticamente en los años 90 desaparece hasta que, y esta es la lección importante aquí, conseguimos limitar las capturas de bacalao para que se pueda recuperar. O sea que
digamos, la moraleja de esto es que el crecimiento puede generar problemas, pero también es cierto que podemos conseguir limitar esos problemas si nos ponemos en ello. Bien, entonces, ¿cuánto queremos hacer de reducción? Obviamente, el problema se genera porque la luz solar penetra por la atmósfera, calienta la superficie de la Tierra y en principio, normalmente, si no tuviéramos una atmósfera, ese calor se dispersa otra vez en el espacio, pero hay unos ciertos gases que no dejan que todo ese calor se escape, ¿no? Y esto es lo que está generando el problema. En el siguiente gráfico lo que vemos es la desviación, digamos, tenemos un gráfico de la desviación de las temperaturas desde 1961 a 1990 y vemos cómo hay una correlación digamos, espectacular entre las desviaciones de la temperatura y la línea, que es la línea roja, y la línea azul, que es la concentración de carbono en la atmósfera. O sea que esto es solo una pincelada. Si hubiera aquí un físico o un climatólogo, nos explicaría con mucho más detalle por qué esto es mucho más que una correlación. Aquí hay una relación causal clara y establecida y digamos, fuera de todas dudas. Entonces, este es realmente el problema. Tenemos consecuencias que va a dar lugar. Obviamente ya hemos hablado de una, que es las temperaturas superficiales, pero tenemos también los niveles del agua marina, que es digamos, el primer gráfico son las temperaturas, el segundo lugar son los niveles de agua marina. Los polos se van a ir fundiendo, esto va a hacer que suba el nivel del mar. Y esto, aparte, digamos, la capa de cobertura de nieve del hemisferio norte está disminuyendo y hay toda una serie de problemas adicionales que va a generar esto. Una vez que tienes niveles digamos, de agua más elevados en todo el mundo, esto quiere decir que áreas que están cerca del agua o bien empezamos a construir diques como locos o se van a inundar, la gente se tiene que desplazar. Aparte de esto va a haber más parte de la tierra que está seca, esto genera migraciones, las migraciones no son siempre bienvenidas. Bueno, hay toda una serie de disrupciones de los sistemas naturales, ecológicos, pero también económicos y sociales que van a generar muchos problemas para la humanidad en los digamos, años y siglos que vienen. Aquí tenemos también un resumen de alguno más. Por un lado de evidencia y por otro lado quizá lo que es más importante desde el punto de vista económico son las consecuencias futuras económicas. Cambios en los patrones de precipitación, más difícil de predecir las cosechas, más sequías y olas de calor, fenómenos extremos más abundantes, huracanes más fuertes, intensos. Todo esto genera montones de shocks económicos. Pensemos, por ejemplo, ¿qué pasa con un huracán? Pues cuando un huracán llega a la costa, básicamente Nueva Orleans hace unos años se destruyó y este tipo de huracanes van a ser más fuertes y más frecuentes y más intensos. Pues eso quiere decir que todas las áreas que estén cerca de zonas propensas a huracanes van a pasar lo peor. Esto incluye, por cierto, en España el Mediterráneo, las gotas frías de facto son unos mini huracanes que están sucediendo por ahí. Esto, si pasa cada vez más, quiere decir tenemos problemas con nuestras cosechas, buena parte de nuestra huerta está cerca del mar y va a dar lugar cada vez más problemas. Entonces tenemos choques agrícolas, choques de básicamente construir nuevas ciudades, construir diques. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que estamos prediciendo que va a pasar y que va a pasar cada vez con más frecuencia en las próximas décadas. ¿Por qué el problema del cambio climático es tan complejo de manejar económicamente? En primer lugar, y esto es algo que no es quizá evidente para los que no digamos, no hayan pensado el problema con más profundidad, no basta con limitar las emisiones ahora, porque el dióxido de carbono que hay en la atmósfera es un stock y el stock no es fácil de bajar. Entonces, el problema ya está ahí. Ahora mismo el problema ya está ahí. Si seguimos añadiendo a él, pues se va a hacer todavía más grave. Pero no es que, digamos,
paro de emitir y ya se acabó el problema. El problema ya está ahí ahora mismo y no basta simplemente con dejar de emitir para que se escape. Simplemente que si seguimos emitiendo, pues es más complicado lidiar con él. En algún sentido es esto que decía que puede ser irreversible. Algo en lo que voy a insistir mucho en lo que viene es que solucionar el problema requiere una importante cooperación global. Y si ya en un país como España nos cuesta cooperar entre comunidades autónomas, imaginemos cómo supone no ya coordinar 17 comunidades autónomas, sino 200 naciones. Además de cooperar, digamos, entre distintos lugares en el espacio, también hay que cooperar en el tiempo. Una parte, digamos, la parte más seria del problema no la vamos a experimentar nosotros. Quizá en alguna medida ni siquiera nuestros hijos, sino a lo mejor los hijos de nuestros hijos. Entonces, estamos tomando decisiones que van a afectar la vida de gente que ni siquiera ha nacido ya. Y tenemos evidencia de que nos cuesta solucionar esos problemas. El problema que tenemos ahora mismo ya en España y en otros países que tienen problemas demográficos serios, Italia, etcétera, con las pensiones. El problema de las pensiones es que es un problema entre generaciones. Si yo digo que tengo derecho a unas determinadas pensiones, el que me las paga es la generación que viene. Y ahora mismo nos cuesta tener en cuenta que dentro de 30, 40 años el número de personas que van a pagar las pensiones por el número de personas que van a cobrarlas es muy diferente del que hay hoy. O sea, pagar las pensiones que estamos prometiendo ahora dentro de 30 años va a ser mucho más difícil dentro de 30 años que ahora, con gran probabilidad. Y no parece haber una manera muy seria de lidiar con ese problema, que es mucho más pequeño del que estamos hablando. Es simplemente ponerse de acuerdo dentro de un país 2 generaciones. Estamos hablando entre 200 países, varias generaciones, algunas de las cuales ni siquiera pueden votar ya. Entonces, esto hace el problema mucho más difícil, no desde el punto de vista necesariamente económico, que bueno, tiene unas ciertas soluciones, sino el problema más difícil en este caso no es, yo creo, económico, es un problema político, y de él hablaremos en algún momento. Entonces, digo que el problema ya está aquí, pero las políticas de reducción de emisiones pueden ayudar con el cambio climático, pueden hacerlo menos grave. Y el coste de cuánto menos grave queremos hacerlo depende de costes y beneficios relativos. Entonces aquí tenemos una curva de costes de reducción que lo que muestra es el coste por unidad de disminuir las emisiones de gases. Hay algunas emisiones de gases que reducirlas es muy costoso, hay otras que son muy fácil. Entonces, si las agrupamos de una a otra, vemos lo que se llamaría el coste marginal. Las primeras reducciones de emisiones, estas primeras que tenemos aquí, yo no sé si se ve mi puntero, probablemente no. ¿Se ve mi puntero? Sí, sí que lo estamos viendo, Antonio. Vale, pues estas primeras del principio son muy fáciles de resolver. Las primeras reducciones de emisiones son más fáciles, pero según vamos avanzando en la curva, cada vez reducciones más grandes son más difíciles de conseguir. Entonces, si queremos reducir en gigatoneladas de dióxido de carbono por año, pues las primeras 15, 20 pues son muy baratas. Ya así pasando de 30 a 35 son mucho más caras. Vale, esta es una primer pincelada de cómo los economistas ven este problema. Nosotros vamos a tener que decidir en algún momento cuánto es exactamente lo que queremos reducir, y un input muy importante de saber cuánto queremos reducir depende del coste de las emisiones. Podemos estar dispuestos a hacer un esfuerzo más grande o más pequeño. Cuánto de grande o de pequeño en parte depende del coste de hacer esto. Bien, una consideración importante para saber cuánto queremos emitir es que los costes de reducción pueden no compartirse por igual en toda la sociedad. Generalmente, el principio, digamos, genérico de cómo lidiar con el problema es el de que quien contamina paga. Los responsables de los efectos externos que se generan sobre toda la economía las deben pagar quien contamina. Pero esto en general no es necesariamente la mejor política,
por dos motivos, motivos, digamos, si queréis, políticos sociales y motivos técnicos. Por un lado, el motivo más importante por el que esa política del que contamina paga no es la mejor es un poco de justicia. Los contaminadores pueden ser familias de bajos ingresos, que necesitan quemar madera porque es la única forma que tienen de sostenerse. Si recordáis, uno de los problemas que generaron la revolución o la rebelión de los chaquetas amarillas en Francia fue la de que pusieron un impuesto piguviano, digamos, hace, ¿cuándo fue? 2 años ya. Hace 2 años ya, hace prácticamente 2 años ya, en Navidades del año 2018. Impuestos sobre la gasolina, sobre el diésel, hubo una gran rebelión porque la gente no estaba dispuesta a pagarlo. Bueno, pues eso es el problema, porque los que pagaban, muchos de ellos habían sido ya las víctimas de la anterior recesión, no lo estaban pasando bien y ahora veían que ellos, que eran los que más difícil lo tenían, pues tenían que pagar más. Entonces, motivos de justicia y otros motivos hacen que puede no ser la mejor idea el que contamine paga. También de efectividad. A lo mejor poner un subsidio, como veremos, poner un impuesto puede ser menos beneficioso que el coste de rastrear a los contaminadores. Bien, ¿cuánto queremos? La digamos, distribución de los beneficios de reducción va a depender al final del poder de negociación relativo de los grupos. Entonces, el poder de negociación va a depender de varias características. Una de cuán fácil es aplicarles, digamos, la regla, el impuesto, el subsidio, la restricción de cantidad, cómo de fácil es de aplicarlo, si hay información para detectar esa contaminación y, como decía desde el principio, un problema político. ¿Cuánto consenso hay entre los ciudadanos sobre la importancia de la calidad ambiental? ¿Qué capacidad de presión tienen? La existencia de grupos de presión y, en su caso, también los derechos legales que vengan establecidos por lo que sea. Así que estos son restricciones que uno tiene que tener muy en cuenta a la hora de pensar en algunas de las políticas de las que voy a hablar a continuación. Entonces, ¿qué tipos de políticas voy a hablar? Voy a hablar primero de las políticas, si queremos, tradicionales, de las más obvias, de las que cualquiera de los economistas que hay en la sala o, digamos, de cualquiera que haya estudiado economía nos va a decir cuáles son las soluciones a los problemas ambientales en general y a los problemas de cambio climático en particular. Y luego pasaré por un par de políticas adicionales, alternativas, nuevas, que tienen algún interés y que por eso las traigo encima de la mesa. Entonces, básicamente, 3 tipos de políticas. Unas son políticas directamente de cantidad, es decir, cuánto uno puede emitir. Políticas de impuestos, es decir, basada en precios. Usted puede emitir lo que quiera, sujeto a que nos pague el precio que le pedimos por las emisiones. Y luego políticas mixtas, donde hay un límite a las emisiones, pero se pueden comerciar entre los individuos. Hay una mezcla de límite de cantidades y de precios que van a estar asociadas a estas políticas. Bueno, en primer lugar, ¿cuánto es lo que se quiere emitir? La idea básica de los economistas de cuál es la cantidad óptima de emisiones es mezclar, por un lado, lo que serían los costes marginales de las emisiones, de la reducción de emisiones. Esta línea roja que tenemos aquí nos dice el coste marginal de reducción de emisiones, que es digamos, el equivalente a la otra línea más empírica que había enseñado hace unas cuantas transparencias. Esto nos dice cuánto cuesta reducir cada cantidad. Veíamos una curva, digamos, que era, digamos, más bien estilo convexo, al principio más plana y luego se va haciendo más pendiente. Esta es la línea roja que tenemos aquí. Aparte de esto, tenemos los beneficios marginales, por un lado privados, que es la línea azul sólida, y luego la línea azul, digamos, partida, es los beneficios marginales sociales de la reducción de emisiones.
El punto B, por tanto, es el punto en el que los individuos por su propia cuenta están contentos. Han hecho el esfuerzo privado que consideran óptimo y en ese punto todo el mundo está contento, digamos, privadamente. Pero obviamente esta es la cantidad de reducción de emisiones que se hace en ausencia de ningún tipo de política. Lo que el regulador querría, lo que la sociedad en general querría, los representantes, digamos, de la sociedad legítimamente elegidos querrían es que nos fuéramos a un punto como el Z, como la estrella, donde los beneficios marginales sociales de reducción de emisiones son equivalentes al coste marginal social de reducción de emisiones. Entonces, la pregunta es cómo llegar de un punto como E a un punto como E estrella. Estos son, ¿y qué políticas hay para conseguir llegar de E a E estrella? Este es el problema que tenemos que resolver. Entonces, una posibilidad es decir, bueno, pues nos vamos a quedar, vamos a decidir que hay que reducir hasta E estrella y vamos a otorgar a cada miembro de la sociedad un derecho de emisión tal que la suma de todos los derechos de emisión en toda la sociedad, se puede hacer por individuos, por ejemplo, para su actividad, digamos, privada de calentar sus hogares y de sus coches y tal. Cada individuo tiene una cantidad y luego, por su lado, las empresas, a su vez, tienen una cantidad de emisiones posibles que pueden emitir. Entonces, a cada uno se le otorgan unos límites. Típicamente, por motivos simplemente, digamos, de contabilidad, es más fácil pasar todos los límites del individuo a las empresas porque hay muchas menos y es más fácil controlar las emisiones. Por ejemplo, si diríamos, en el fondo querríamos ir persona por persona, pero sabemos que las emisiones de los individuos privadamente vienen básicamente de calefacción, electricidad y el consumo de vehículos, digamos, que utilizan combustible fósil. Pues esas tres cosas uno puede pasar las cantidades de emisión correspondientes a las empresas que nos proporcionan esos servicios, entonces ya, digamos, transferimos todo a las empresas. Entonces decimos, para cada empresa del país, cada tipo de actividad le decimos cuánta cantidad de emisión pueden hacer en total, de manera que cuando sumamos todas llegamos a esta estrella. Estas son lo que queremos hacer. Una posible solución, como decíamos, es a cada uno le damos una cantidad y nos paramos ahí. Usted, digamos, legislativamente le decimos que puede emitir un máximo de tantas toneladas de carbono. Y ya está, y podemos quedarnos ahí. Pero resulta más eficiente crear un mercado en el cual los individuos dicen, bueno, yo querría, a mí me dejan emitir 50, pero a un precio bueno podría querer emitir 75 y otra persona se ocupa de reducir 25 más de los que le tocaba. Esto es lo que se llama una política de límite y comercio, donde crea su mercado de emisiones, el gobierno establece un límite a la contaminación total y a cada individuo le da suficientes permisos de emisión, es el límite del que estamos hablando para cada individuo. Algunas empresas pueden decir, mira, a mí casi que me compensa cerrar y mis límites de mis derechos de emisión se los vendo a otra y bueno, así yo vivo con ese dinero y la empresa a otra empresa pues a lo mejor es menos eficiente, tiene menos capacidad de reducción y bueno, todos contentos, ¿no? Esta es una de las soluciones. De hecho, estamos hablando ya directamente de dos soluciones distintas. Una es la primera, que sería simplemente el gobierno establece un límite de contaminación y crea suficientes permisos. Esa sería política número uno, directamente de cantidad. Todo el mundo tiene un derecho y se acabó. Pero nos damos cuenta que, hombre, a lo mejor podemos mejorar un poco la situación si asignamos permisos y se pueden comprar y vender. Y luego, al final, llegamos al mismo objetivo, pero llegamos de una forma potencialmente más eficiente. Así que esta es, digamos, una combinación de dos de las que hablamos. Pura regulación o regulación más comercio tenemos. Entonces, una forma de verlo es este gráfico que tenemos aquí, donde tenemos dos empresas y tenemos las dos ponemos los costes de reducción en el eje vertical y en el eje horizontal ponemos medido de izquierda a derecha la reducción que haría la empresa roja, la empresa A, y de derecha
a izquierda los costes de reducción de la empresa que haría de la empresa B, ¿vale? Entonces, inicialmente, las dos están en un punto como el intermedio, ¿vale? Están justo en el punto medio, entonces la empresa roja estaría en un punto como el C y la empresa azul estaría en un punto como el D. Y fijamos que la empresa C en ese punto tiene un coste marginal de reducción mucho más bajo que la empresa D, le cuesta mucho menos. Entonces, parece que hay una posibilidad de que las dos mejoren. La empresa C reduce un poco más y entonces aumenta un poco más su coste, pero gracias a eso la empresa D reduce un poco menos y disminuye un poco su coste. Y la reducción, el incremento de C de un punto como este, por ejemplo, idealmente al final llegaría a un punto como X, la empresa C ha aumentado su coste hasta X y la empresa D ha reducido su coste hasta X. Y el triángulo ese, digamos, gris que tenemos por ahí es el aumento, digamos, de bienestar social que se genera por el hecho de no pararnos en simplemente cada uno tiene que hacer la reducción que haga y ya está, sino en permitir que la reducción se haga de una forma más eficiente. Y este triángulo gris es la explicación de por qué a los economistas en general les gusta tanto la idea de los mercados de emisiones. Parece que es algo que en principio puede generar más bienestar social. ¿Cuáles son los problemas de este sistema que en principio parece tan interesante desde el punto de vista teórico? La principal, la más importante, es que los legisladores deben establecer un nivel total correcto de reducción y eso es muy difícil de saber cuál es el nivel correcto. Y poner un precio a la contaminación, si te equivocas en la cantidad, envía una señal a las empresas que pueden acabar emitiendo mucho más. Por ejemplo, y el caso clásico de por qué este sistema, que en principio teóricamente es muy bueno, está bajo una gran sospecha, es porque la Unión Europea establece un límite, el límite que establece se equivoca, lo hace demasiado grande y claro, el precio cae dramáticamente después de la crisis del 2008 y da pocos incentivos a disminuir. Es como si ahora que hemos estado confinados, pues no hubiéramos tenido en cuenta este confinamiento, podíamos haberlo aprovechado para reducir más, no lo aprovechamos y de pronto los derechos de emisiones se han reducido mucho. Una potencial solución para este problema es poner un precio mínimo en los permisos de emisiones. Esto es algo que, por ejemplo, el Reino Unido ha hecho. Bien. Digamos, otra parte de la solución, algo que digamos, con lo que se ha experimentado y con lo que hemos trabajado en los últimos 20 años, 20 años, ¿no? Yo creo que el primer protocolo debió ser hacia 1998, o sea, un poco más de 20 años. Hacer tratados internacionales para intentar reducir las emisiones. Porque la cuestión fundamental en este caso es que los problemas de emisiones son problemas globales y requieren soluciones globales. Si la Unión Europea reduce mucho sus emisiones, pero China los duplica, pues no hemos conseguido nada. Bueno, hemos conseguido algo, pero no es suficiente para mitigar el problema de la manera que querríamos. Por tanto, necesitamos conseguir reducciones globales que requiere el cumplimiento amplio de muchos grupos, pero es frágil porque unos se pueden aprovechar de otros. Si Europa reduce sus emisiones y todas las empresas europeas transportan sus plantas emisoras de dióxido de carbono a China, pues mira, Europa pierde, China gana y al final el cambio climático es igual o peor. Entonces eso es frágil al free riding, a que se aprovechen, al oportunismo cuando hay grandes grupos. Hay muchas posibilidades de conseguirlo. Y sabemos que esto es un problema, sabemos por muchas vías, pero aquí tenemos un pequeño ejemplo experimental que tenemos aquí en el gráfico de la derecha. Tenemos qué es lo que sucede
en un juego experimental donde a la gente se le pide contribuir a algo que en el fondo es parecido al cambio climático, es a un bien público global, y vemos que típicamente cada línea representa, digamos, un experimento en un laboratorio distinto, distintos países del mundo. Tenemos desde, pues eso, desde Dinamarca, Ucrania, Suiza, Medio Oriente, tenemos de Estados Unidos, tenemos un poco de todas partes, y vemos que típicamente la gente empieza contribuyendo mucho, como si fuera equivalente a reducciones globales, pero cuando te das cuenta que los demás no contribuyen, pues empiezas a contribuir cada vez menos. Este es un problema conocido en cualquier, digamos, juego de este tipo, y es algo que veríamos que pasa en la realidad. Si vemos que la Unión Europea hace mucho esfuerzo de reducción de emisiones y vemos que somos los únicos que lo hacemos, pues típicamente eso va a dar lugar a que los demás no quieran cumplir. Y una solución para empezar a pensar en qué podemos hacer para evitarlo es poner multas a los que no participen, a los que no contribuyan. Y a la derecha tenemos otro gráfico de un juego distinto en el cual vemos qué es lo que sucede cuando no hay castigo, cuando simplemente haces el juego estándar, y vemos que la gente disminuye sus contribuciones. Y vemos, sin embargo, que en el momento en el que digamos, la persona que está gestionando el juego dice: a partir de ahora, si queréis, podéis utilizar una parte de vuestros recursos para castigar a aquel que no se haya comportado bien. Vemos que en cuanto empieza ya directamente el anuncio de que puede haber castigo, hace que la gente salte de contribuir poco a contribuir casi como contribuía al principio del juego. Y en breve, cuando algún despistado no contribuyó y empieza a ser castigado, rápidamente se obtiene la contribución total. Entonces, esto es simplemente una motivación para ver que los tratados internacionales están bien, pero estaría bien que hubiera algún tipo de incentivo para que la gente contribuya bien. Y esto es lo que hace algún otro tipo de política, que son de las políticas nuevas, digamos, que querría hablar, como los clubes del clima que propone Bill Nordhaus, que es utilizar el comercio internacional como una forma de solucionar el problema del cambio climático. Y el de lo que habla es de... y esta ya digo que es una parte nueva, no está típicamente en los libros de texto, pero yo creo que es bueno que empecemos a pensar en soluciones originales. Y lo que dice es, quizá lo que deberíamos hacer es poner multas a los que no participan para inducir más participación, y en particular con sanciones comerciales. Ahora mismo lo que hay o lo que está establecido son impuestos en frontera al contenido de carbono, y esto ya está en la legislación americana y europea. Y lo que propone Nordhaus es avanzar incluso un poco más, es poner aranceles a todas las importaciones de países de fuera del club climático, dar como un extra de poder a esas... en el fondo es un castigo para los que no están, pero también es un premio para los que están. Si yo entro en el club, entro en un club de aranceles más bajos, donde el comercio es mucho más fácil. Si me quedo fuera del club, sobre todo cuanta más gente haya dentro del club, digamos, más beneficioso es participar en ese club climático. Y en el gráfico hay las simulaciones de cuánta gente estaría dispuesta a participar dependiendo de las tarifas, los aranceles al carbono, para, digamos, distintos niveles de ambición en el cambio climático. Si los precios, los aranceles al carbono son muy bajos, pues todo el mundo participa muy bien. Digamos, cuanto más ambiciosos sean los precios, más difícil es que la gente quiera entrar en el club climático, dependiendo digamos, de distintos parámetros. Por cierto, Nordhaus utiliza el modelo más estándar que existe, que se llama modelos de evaluación integrada del cambio climático, que se llama DICE. Ahora mismo no sé qué quieren decir las iniciales, pero bueno, no me acuerdo, pero es igual. El modelo más estándar que utiliza, y estas simulaciones del impacto de los aranceles están hechas con el modelo estándar de evaluación integrada. ¿Cuál es el problema? Igual que teníamos algunos problemas con
con una de las soluciones estándar de los economistas, que son los mercados de emisiones y los límites a las emisiones. El riesgo de esto es que los tratados comerciales son complejos y en general son difíciles de cambiar. Poner reglas nuevas al comercio internacional, si queremos pertenecer a la Organización Mundial del Comercio, requiere una aprobación por unanimidad y esto no es muy probable que suceda en un momento cercano del tiempo. O sea que es una herramienta interesante, pero tiene algunos problemas. Una alternativa que llevo ya algún tiempo proponiendo por ahí es la regulación financiera, que es una cosa relativamente original, pero que está, digamos, fundamentada en digamos, una serie de elementos que son de dominio público. En primer lugar, la economía es un sistema complejo, ahí tiene muchas partes, estamos todos muy interconectados. Y los choques financieros viajan por el sistema complejo. El ejemplo que tiendo a poner siempre es el de lo que pasa en la crisis del 2008, cuando los bancos alemanes empiezan a enfermar porque habían hecho préstamos para hipotecas de Alabama. Y la gente no era consciente de que había ese tipo de exposiciones cruzadas, pero de una forma u otra las había. Los bancos alemanes no compraban directamente las hipotecas de Alabama, compraban las hipotecas a un banco de inversión de Nueva York que les garantizaba que aquello era un producto súper seguro porque además las agencias de rating lo habían evaluado muy bien y ¡pum! De pronto vemos que toda la economía europea empieza a estallar por estas exposiciones complejas. Bien, el cambio climático puede, digamos, he puesto puede por precaución, pero realmente sabemos que va a generar choques financieros mayúsculos. Y lo interesante es que desde ya hace unos años los reguladores tienen un mandato de regulación prudencial para evitar cualquier choque que afecte al sector financiero. Y si sabemos que dentro de 30 años va a haber un choque brutal al sector financiero que viene derivado del cambio climático, los reguladores financieros ya podían hacer algo, tienen el mandato para hacer algo para evitar ese choque, aunque sea un choque que venga dentro de 30 años. En principio podrían hacerlo, podrían decir, bueno, a partir de ahora todo el que invierta en empresas marrones en lugar de verdes tiene que tener un coeficiente de capital más elevado en su balance porque esta es la forma que tenemos de solucionar este problema. Entonces, hay una herramienta que todavía no está muy utilizada, pero soy consciente de que los bancos centrales ya empiezan a percibir la posibilidad y están intentando comenzar a poner los ladrillos para que esto se pueda hacer. Más cosas que podemos hacer. Soy consciente de que ya estoy en el límite de tiempo, o sea que voy a ir un poquito más deprisa. También podríamos intentar conseguir que la tecnología avanzara lo suficientemente deprisa para que el cambio, digamos, de las estructuras de producción de energía cambiaran suficientemente deprisa. Ahí tenemos un gráfico espectacular del coste de las energías renovables. En este lugar, en este caso, me parece que yo creo que son las solares, el de este gráfico de aquí. Vemos que ha bajado de una manera absolutamente espectacular. Entonces, uno puede utilizar otras políticas como subsidios a empresas que producen tecnologías más limpias y, digamos, esto se debe en parte a que una vez que uno empieza a hacer paneles, aprende a hacer paneles cada vez mejor y esto hace que los costes bajen de manera extraordinaria. También uno puede utilizar impuestos para generar rentas de innovación, o sea, impuestos a las tecnologías intensivas en carbón, lo que llamaríamos un impuesto piguviano, y hace que si ponemos un impuesto a la tecnología del carbón, impuesto por toneladas de carbón, uno puede pasar de una tecnología, puede hacer que la tecnología de pronto solar, que es la línea azul, se vuelva más rentable, más interesante y podemos hacer que la gente esté, digamos, dispuesta a utilizar la energía que comienza a ser más rentable. A veces no hay una disyuntiva entre consumo y calidad ambiental porque hay algunas tecnologías que producen ahorro de costes y al mismo tiempo que mejoras el medio ambiente, digamos, ahorras dinero. Por ejemplo, vehículos de bajo consumo de combustible, aislamiento de viviendas.
Ahí el problema fundamental es también otro problema financiero, que es el de alguna gente tiene restricciones para, digamos, financieras para pedir préstamos, para poder comprar esa casa nueva, para poder comprar, y ahí es donde la política pública puede ser útil. Aliviar las restricciones, digamos, crediticias que hacen que alguna gente que debería invertir no invierta. El otro día me contaban que hay un programa en Italia donde puedes reducirte básicamente todo lo que gastes en aislamiento de la vivienda o en paneles solares o lo que sea, te los puedes deducir de impuestos directamente, y a pesar de que este ahorro es muy grande, digamos, dependiendo de las personas, puede ser entre el 20, el 30, el 50%, dependiendo de sus tipos marginales de impositivos, mucha gente no hace esas inversiones porque no tiene el cash para poder hacerlo. Entonces ahora empieza a haber empresas financieras en Italia que están dispuestas a crear instrumentos crediticios para ayudar a la gente a que haga estas transiciones. Vale, voy a parar ya porque si no es muy aburrido que hable yo solo. Entonces el cambio climático es un problema y tenemos varios tipos de políticas de los que hemos venido hablando y tenemos que pensar en más políticas. Y he dicho repetidamente que un problema fundamental que hay que pensar para solucionar el problema es cómo compartir costes y beneficios y cómo hacer las cosas políticamente viables para que todo el mundo esté de acuerdo. Los efectos distributivos son absolutamente importantes dentro de países como entre países y solamente si conseguimos un acuerdo amplio internacional y también nacional si vamos a conseguir hacer algo. Así que paro ya y perdón por haberme pasado de tiempo. Pues perfecto, Antonio, magnífica exposición, muchísimas gracias. Y los asistentes, preguntas, cuestiones, antes de que Salva y Alejandro, como de costumbre, aborden a Antonio y lleguen al límite de casi amordazarle para que se quede con nosotros toda la noche. Nadie rompe el hielo. Bueno, Salva, Alex. Qué mala percepción estás dejando nuestra, Rubén. Al revés, todo lo contrario. Bueno, nada, pues yo, vamos, Antonio, te lanzo una, sí que tenía varias, ¿no? Algunas más concretas, otras más generalistas. Lo primero, pues muchas gracias por la exposición, por prestarte a venir para acá con nosotros y a divulgar un poco ese conocimiento que se está generando cada vez más en materia de cambio climático. Y yo te quería preguntar de manera más generalista por tu percepción sobre qué va más rápido, ¿no? O quién va más rápido en este caso, ¿no? Si las empresas, la sociedad civil o la regulación, ¿no? Y por dónde tiene que iniciar el problema, si tiene que venir de algún, o sea, la solución, si tiene que venir de algún lado, o es un compendio de todos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo lograr ese compendio? Vamos a ver, yo, por no darte mi opinión, sino dar datos, ahora estoy con un estudiante de la Universidad de Washington en San Luis, estudiando cómo, digamos, las menciones a cambio climático en prensa, en el Parlamento Europeo, en el Banco Central y en algunos otros tipos de instituciones, incluida, por cierto, las revistas científicas de economía. Y vemos, una de las cosas que vemos es que el cambio climático empieza a subir de manera muy importante en prensa alrededor del 2002. En el Parlamento Europeo y en las instituciones, en el Banco Central Europeo hay muy poco, en el Parlamento Europeo no es casi hasta 2012 que no empieza a subir. Me da la sensación de que, y por no hablar de muy embarazosamente, las revistas de economía, incluso hoy día no hay prácticamente nada. Las revistas académicas top de economía, es como que nos da igual. Entonces, me da la sensación de que la sociedad va por delante. Digamos, si utilizamos los medios de prensa como un reflejo de lo que piensa la sociedad, que probablemente algo de ello tiene. Entonces, bueno, tenemos que empujar a los políticos. Los políticos no van a actuar hasta que nosotros no les empujemos. O sea que es misión de la sociedad civil,
más o menos organizada para que tome decisiones. Los políticos van a reaccionar a cómo les votemos y si los políticos ven que los votantes están interesados en el problema, actuarán, y si no, no actuarán. Normalmente, con alguna excepción de algún político particularmente visionario, tienden a ser más bien reactivos que proactivos. O sea que es nuestra misión empujarles un poquito. También entiendo que depende mucho, ¿no? O sea, al final Europa sí que te ha sentado, ¿no? Pues con el Pacto Verde Europeo, con todos los compromisos de neutralidad climática 2050, una hoja de ruta muy clara, ¿no? Sí. Y una de las cosas, y ahí Salva tiene más conocimiento que yo de esto, que sí que se están viendo, es que es necesario poner más el pie en el acelerador, ¿no? Es que al final las curvas a 2050 pueden estar acorde con los objetivos de país que se quieran alcanzar, pero si vamos a segmentos más cercanos, ¿no? A 2030 se necesita acelerar más ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo incidir, no? Realmente me ha parecido también interesante uno de los puntos que comentabas. Yo no lo conocía, los clubes climáticos, que si no llegamos a incidir en la Organización Internacional de Comercio, que es la que tiene el poder para cambiar las reglas del juego, no se va a cambiar, que a lo mejor hay que incidir sobre estos organismos, ¿no? Sí, yo diría que es necesaria una actuación en múltiples frentes al mismo tiempo. Yo creo que, como dicen las instituciones europeas y el público europeo está muy concienciado, pero no basta. Entonces, es muy importante que también los países en desarrollo estén convencidos, que Rusia esté convencida, que China esté convencida, que India esté convencida. Y una de las cosas que podemos hacer es, por un lado, convencer a nuestros políticos que pongan presión a esos terceros países, y nosotros mismos, vía los mecanismos típicos de redes sociales o de cualquier otro medio de convencer a esa gente de que realmente está en su interés igual que en el nuestro. Si acaso, por ejemplo, India va a sufrir mucho más del cambio climático que Europa. Por tanto, un esfuerzo de concienciación, en este caso podría ser un esfuerzo de concienciación solidaria, porque obviamente ellos van a decir, oye, habéis puesto todo eso vosotros ahí y ahora queréis que yo lo pague. ¿Qué podemos hacer? Pues ahí, en parte, es decir, oye, estoy dispuesto a, por ejemplo, abrirme más a las importaciones de India, o qué puedo hacer para compensar a India para que estén dispuestos a hacer ese esfuerzo que tienen que hacer. O China. Digo India y China porque si India y China no entran en esto, estamos muertos, no hay nada que hacer. Gracias. Vale, no sé si se me escucha. Te escuchamos por duplicado, Salva. Espera. Vale, un momento. A ver. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora mejor? Sí, mejor, sí. Salva, sí. Perfecto. Disculpadme que tenía problemas con el audio durante todo, bueno, problemas con la videollamada en general. Simplemente una pregunta que me surge al ver todas estas medidas o opciones políticas desde el punto de vista fiscal y económico. En cuanto al cambio climático, una duda que me surge es que veo que todo está destinado, digamos, a la eficiencia económica. Entonces, ¿qué pasa cuando la ciencia climática es la que es y es intrínsecamente compleja y difícil de hacer predicciones? Si además eso le sumas que el coste de equivocarse por lo bajo, por decirlo de alguna manera, puede ser mucho mayor y mucho más incierto del coste a equivocarse por lo alto. O sea, un símil podemos haberlo visto, pues por ejemplo, China con el coronavirus. Al principio hizo medidas inimaginables para el resto del mundo. Y al final ha sido de los países que mejor, el país incluso que más ha controlado el virus y que menos impacto económico ha tenido. Los demás, por miedo, digamos, a perder esa eficiencia económica, aquí seguimos con el virus y posiblemente de haber tomado medidas más contundentes antes, nos hubiera ido mejor, no ya desde el punto de vista de muertes, sino desde el punto de vista económico. Entonces, ¿cómo, digamos, ese factor podría ser tenido en cuenta en todas estas opciones políticas y
económicas y regulatorias, si es que debe de tenerse en cuenta. Bueno, o sea, en primer lugar, la parte más técnica de la que hablas, que es la del riesgo, esa obviamente la presentación que he hecho, como os dije cuando me invitaste, es una presentación de Econ 101 y es una presentación donde no meto incertidumbre, no meto, de hecho, los márgenes de riesgo que pueda haber. La opción lógica desde el punto de vista digamos, de teoría de decisión completamente estándar es cuando hay márgenes de incertidumbre amplios, tienes que tener en cuenta exactamente, como decías, cuál es el coste del error si me equivoco por un lado y se equivoco por otro. Entonces, si resulta que el coste de equivocarme por abajo es mucho menor que el coste de equivocarme por arriba, pues simplemente cuando tengo que decidir el límite de emisiones, pues ¿qué es lo que en parte la Unión Europea hizo mal cuando creó el mercado de emisiones? Es, oye, tenía que haberlo puesto mucho más arriba. Pues en principio deberíamos haber aprendido y deberíamos decir, pues lo que toca es poner un target de emisiones mucho más bajo para evitar justamente ese, digamos, error elevado. Y esto quiere decir que a la hora de decir cuál es el target, uno puede directamente ser más ambicioso. No entiendo muy bien, cuando creo que tienes una pequeña, como diría, confusión cuando hablamos de eficiencia económica, porque en el mismo caso de eficiencia económica que estabas hablando sobre el coronavirus, no hay absolutamente ninguna duda de que la eficiencia económica habría sugerido un cierre muy potente y más largo en España durante más tiempo. La eficiencia económica directa. Lo que pasa es que ahí lo que hubo, por desgracia, es un cálculo cortoplacista para evitar que un determinado sector o dos, digamos el turismo, los bares, no se me quejaran mucho, pues mira, abro, que la gente vaya a los bares y ya está. Pero eso me lleva a otra consideración adicional, que es, hemos hablado de China, India, pero digamos, en algún sentido eso tiene que ver con China e India. En algún sentido lo que está pasando es que los bares y los hoteles eran sectores relativamente vulnerables, operan con márgenes súper estrechos y con costes fijos muy elevados y parar para ellos los hace caer en bancarrota. Entonces estaban desesperados. Entonces, ¿cuál era la solución, digamos, para ese problema concreto? Es decir, mira, voy a pagarte para que estés cerrado. Yo me encargo de los alquileres. Digamos, tuvimos una solución genérica que es, vamos a permitir los ERTES y este es el coste que va a asumir el sector público, pero podríamos haber sido más ambiciosos y vamos a decir, mira, no te preocupes, bar y restaurante, tú quédate cerrado. Yo, aparte de los ERTES, que digamos, se encargan de tus trabajadores, yo me voy a encargar de que los alquileres tampoco haya que pagarlos. Y además voy a garantizar que los suministros también, las empresas de suministros tampoco te lo cobren. Y ya veré cómo me organizo yo con las empresas de suministro y con los arrendadores. Pues algo parecido podemos hacer con China e India. Necesito que bajes las emisiones ya. Es que es muy caro y soy muy pobre. No te preocupes, ya me encargo yo de una parte del eso. Y aprovecho que hay trillones de euros y dólares que no encuentran dónde invertirse para decir, oye, y ahora voy a hacer una emisión de deuda masiva para poder pagar, digamos, si queréis podéis llamarle sobornar, pero para pagar a los países pobres que están emitiendo mucho para que vayan más despacio. Y ahí es donde, por ejemplo, el caso de China es particularmente llamativo, porque justamente si llegas a un acuerdo con China, el hecho de que sea una economía tan centralizada hace relativamente fácil que una vez que llegues a un acuerdo simplemente ¡boom!, de manera explosiva. Y uno puede decir, mira, puedo llegar a acuerdos de estilo variado. Si tú te comprometes, yo voy a abrir más las exportaciones a los productos chinos, voy a compensarte. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Pero eso requiere
la voluntad, o sea, ese es el mensaje que podemos mandar a nuestros legisladores, es necesitamos un acuerdo con los países en desarrollo que están creciendo más en emisiones. ¿Cómo lo hacéis? Estamos dispuestos a pagar más, porque realmente nos va mucho en ello. Y llegar a un acuerdo, dar casi carta blanca a nuestros políticos para que negocien de manera más ambiciosa. Esa podría ser una solución. Tenemos Y es una solución económicamente eficiente, ¿eh? O sea... Perfecto, muchas gracias. Tenemos una mano levantada de Alex. Alex, activa el micrófono si quieres y lanza la pregunta. ¿Me escucháis? A ver, espera. Perfectamente. A ver, venga, pondré el vídeo también ya puestos. No, gracias. Saludos a todos y a Antonio. He empezado... ¿Qué tal? Un poco, ¿no? Mi a priori, aunque para nada soy experto en temas de cambio climático, estoy intentando ver un pesimismo, ¿no? Porque es lo que comentaba Antonio al principio, decir, un bien público a nivel global con cientos de países, millones de agentes económicos, parece un reto imposible, ¿no? A priori para el fracaso. Pero luego un poco escuchándote, creo que, ¿no? Al final el tema que has comentado ahora, que está ligado con el tema de los clubes del clima, etcétera, al final lo que necesitamos es un acuerdo de 3 o 4 agentes, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos, China e India. Si se consiguiera esto, con los incentivos positivos que se pueden dar y los negativos también, ¿no? De entrar en las organizaciones de comercio a nivel internacional, etcétera, permitir la entrada si se cumplen, no permitir si no se cumplen, ayudar positivamente a los países en desarrollo, pues a priori, es decir, aunque hay muchos aspectos para ser negativo, y por ejemplo, a nivel mucho más pequeño, a nivel español, antes de la pandemia, ¿no? Recuerdo haber escuchado a algún ministro o a la ministra, tema de la ecotasa aérea, ¿no? Esto parece una medida un poco casi indispensable para un país como España, con la cantidad de emisiones de CO2 que suponen el transporte aéreo, el turismo, etcétera, etcétera. Renunciar, como hizo la ministra no hace muchos meses, pues parece muy contradictorio con lo que es el discurso general de intentar, ¿no? de apostar por el cambio climático. Más allá de esta reflexión, tengo 2 preguntas concretas. Una, si sabes algo de las tecnologías para reducir el stock, ¿no? Un poco, sí, por dónde puede, esto es una pregunta más técnica, menos económica, pero bueno, si sabes un poco cómo va esto, cosa que desconozco del todo. Y luego un poco más a nivel político y social, esta es un poco una pregunta típica o tópica, ¿cómo puede haber incidido la pandemia, ¿no? que estamos viviendo en la reacción que puede haber política, ¿no? Por un lado dicen, no, esto nos debería hacer más conscientes de los riesgos que efectivamente están allí, que éramos poco conscientes de ellos y bueno, y a lo mejor nos hace ser más proactivos. Pero por otro lado, ¿no? La enorme dificultad económica que posiblemente tendremos estos próximos años, por otro lado puede lastrar, ¿no? iniciativas que al menos a corto plazo podrían tener un coste, ¿no? Estas son un poco las dos preguntas más concretas. Pues muchas gracias, Aleix. Sobre tecnologías de captura de carbono, yo lo que entiendo es que están desarrollándose y que tienen sus límites, pero que obviamente son tecnologías que va a haber que utilizar. O sea, el pensar que va a haber una bala mágica que va a resolver todo es utópico y yo creo que este es un problema donde conviene ser prácticos. Por lo que entiendo, hay muchos grupos, particularmente los grupos medioambientales, a los que simplemente hablar de tecnologías de captura de carbono les molesta porque piensan, no sin razón, que hablar mucho de las tecnologías de captura de carbono va a hacer pensar a la gente, bueno, ya se encargarán de recoger el carbono, sigamos en el business as usual y entonces no hace falta que nos preocupemos. Entonces hay una, digamos, fina línea política que hay que navegar ahí, es que es como nos tomamos en serio algo que puede ser muy útil sin al mismo tiempo decir, bueno, es que tenemos que hacer esto
porque el problema es brutal. Entonces, es un arma más, pero es un arma más. O sea, yo creo que desde el punto de vista político, para convencer a todo el mundo sería más útil decir, definitivamente vamos a apoyar el desarrollo de estas tecnologías de captura de carbono. Si al mismo tiempo dices, pero al mismo tiempo voy a subir los impuestos piguvianos el 30%, el 40%. Porque entonces tienes credibilidad. Es decir, mira, estoy haciendo esto porque no me queda más remedio porque el problema es muy serio. Pero es que mi commitment, mi compromiso con el problema no es menor. Entonces, si las haces las dos al mismo tiempo, yo creo que ganas en credibilidad y la gente te va a tomar en serio a pesar de que hagan algo que les preocupa un poco. Sobre la pandemia, es verdad que hay motivos para ser pesimista y también algunos para ser optimista. Yo creo que el motivo para ser optimista es que uno puede pensar en, y de hecho es como digamos, la preferencia revelada de la Comisión Europea va por ahí, dice que vemos ¿cómo llaman? El Green New Deal como una forma también de salir de la crisis. Es como en el New Deal lo que hicieron fue construir las autopistas. Todas las interestatales en Estados Unidos se construyen durante la época de la recuperación de la gran recesión, de la gran depresión, perdón, de los años 20, 30. Y bueno, pues al mismo tiempo se construían los grandes embalses, en fin, grandes obras públicas, pues el equivalente a la gran obra pública que nos saca de la Gran Depresión podría ser grandes inversiones en ajustes medioambientales. Piensa que simplemente reconvertir las calefacciones de todas las viviendas de Europa y del mundo de ser suministradas por gas a ser suministradas por hidrógeno líquido o por electricidad es una inversión mayúscula. Ya solamente eso, adaptar la infraestructura para pasar de coches eléctricos a coches de hidrógeno, a coches, de coches de combustibles fósiles a eléctricos o de hidrógeno líquido, también los aviones. O sea, hay una cantidad de inversión brutal que hay que hacer para hacer esa adaptación que se puede ver como un empuje para sacar al mundo de una posible depresión. Yo creo que la oportunidad es esa y yo creo que así es como lo está viendo la Comisión Europea y los gobiernos de todos los países, particularmente el español, que está muy, digamos, en una situación muy, muy terrible, pues por ponerte otro ejemplo tonto, ya que veo que estás por aquí y veo a Pau que está también por aquí, Baleares puede sufrir con el cambio climático porque a lo mejor a la gente no le apetece irse de vacaciones a un sitio que está tan horriblemente caluroso. Pero por otro lado, los inviernos en Palma son maravillosos. Entonces a lo mejor puedes convencer aprovechando lo que ha pasado en la pandemia, que la gente ha aprendido a teletrabajar, dice, oye, ¿y por qué no desplaza usted, digamos, varios departamentos enteros que están en Frankfurt, que tienen unos inviernos espantosos, para que se vengan todo el año a trabajar a Palma de Mallorca o a cualquier sitio maravilloso, a Sóller, en lugar de pasar el invierno en Frankfurt? Luego, si quiere, el verano váyase a Frankfurt. Digamos, cambiemos un poco, que eso requiere también la visión para decir, ¿y qué es lo que hace falta para que los alemanes se quieran venir a trabajar a Sóller y de veraneo al Mar del Norte? O sea, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué hace falta? O sea, hacer una perspectiva de realmente esto no es a un año, sino es a 30 años. ¿Qué es lo que hace falta para cambiar ese sistema, para que la gente quiera trabajar en un sitio con inviernos súper agradables y que en verano, cuando ya no se puede vivir aquí, pues se vayan a otro lado? Ese es el tipo de oportunidades que surgen aquí, de transformación completa de los sistemas económicos. Requieren un poco de visión, pero ya nos iría bien. Sí, no, solo estoy de acuerdo, y oportunidades hay, pero lo que me da un poco de miedo es que los incentivos a volver al business as usual, por ejemplo, el sector turístico, ¿no? Intentar, ¿no? En lugar de repensar o reformular, cosa que es muy compleja, pues volver al business as usual, los incentivos en una situación de paro enorme, de dificultades económicas terribles, será importante. Pero bueno, evidentemente hay que apostar por... Estoy convencido, pero también
un gobernante suficientemente forward-looking podría decir, ¿cómo aprovecho la infraestructura que hay? Coño, tenemos hoteles que están 9 meses al año sin utilizar. Reconvierto un hotel para que sea una serie de oficinas, de apartamentos donde la gente va a vivir allí durante 9 meses en la época del año que es más agradable de hacer. ¿Qué hace falta? ¿Qué necesito para que venga la gente? Y esto también pueden ser puestos de trabajo, ¿no? Además altamente cualificados. Voy a contratar a 2000 señores y señoras para que piensen todo el día en cómo, digamos, traer a Baleares a ser el Silicon Valley, el hub de la tecnología, que podría ser perfectamente sin ningún tipo de problema si uno se quisiera. Perfecto, pues tenemos otra mano levantada. Pau. Hola, buenas. Activo Hola, la cámara buenas, bienvenido. para preguntar y así también te devuelvo el saludo, Antonio. Hola, Pau. Buenas. No, solo, bueno, alguna reflexión casi más que preguntas también sumadas a las que hacía Aleix, que es primero un problema de incentivos, ¿no? Además de todos los problemas de acción colectiva, ¿no? que ya habéis mencionado, el pensar que en el caso en el que hagas una política correcta y que funciona y que sea muy previsora, el problema es que básicamente entonces no pasaría nada, ¿no? Nos quedaríamos como estamos y esto complica mucho, ¿no? Todavía más los incentivos a hacerlo, porque en el caso en el que funcione y que realmente estés arreglando el problema, no se percibiría nada, ¿no? Es uno de los problemas que veo que me planteaba también cuando se iniciaba la crisis del COVID, ¿no? Que si todo el mundo hubiese hecho, todos los países hubiesen aplicado políticas, ¿no? muy, muy restrictivas, no habría pasado nada y entonces pues no era muy difícil que los políticos pudiesen tener estos incentivos. Por lo tanto, a equivocarse a no equivocarse, ¿no? y hacerlo bien. Y después, otra reflexión que a veces me he preguntado es que hay como en general, también hablando de los políticos, ¿no? Una percepción de como que la lucha contra el cambio climático se ha asociado mucho más a partidos de izquierda. Y es algo que me cuesta de entender porque al fin y al cabo no me parece un tema que afecta de los que más afectan a toda la población, independientemente de cuál sea su nivel de renta o su patrimonio. Pues gracias. A ver, sobre... O sea, yo creo que el problema de que si todos actúan no pasa nada es mucho más serio en el caso del cambio climático que en el caso de la pandemia, porque en el caso de la pandemia, si no haces nada, es verdad que no se nota de pronto, pero cuando ves a los vecinos o sea, si haces algo no notas nada, pero ves a los vecinos que no han hecho nada y explotan en 2 meses, tienes, digamos, si eres mínimamente forward looking, dices, ¿lo veis? ¿Cómo tenía razón? Que a mí no me ha pasado nada y estos tontos se han llenado de muertos y los hospitales colapsados y encima la economía estropeada. Este caso es mucho más complejo porque si no hago nada durante 40 años y los demás, si hago algo durante 40 años y los demás no hacen nada, vamos a estar todos mal y encima van a decir, pero éramos tontos o qué nos pasaba. Acabamos mal igual todo el mundo y encima estos tíos han pasado 40 años viviendo del cuento. O sea que por eso, fundamentalmente por eso es tan importante conseguir un acuerdo global, porque si no, estamos muy jodidos. Y nos pueden decir nuestros nietos, nos habéis empobrecido para que total pase lo mismo y encima ahora los ricos son los indios, los chinos. O sea que es más serio incluso de lo que dices, me temo. Lo de los partidos de izquierda, yo creo que la solución más importante
es apelar al sentido, digamos, emprendedor e innovador o de fomento del emprendimiento y la innovación que puede tener la parte, digamos, más, vuelvo a decirlo, forward-looking de los partidos de derecha. Puedes decir, mira, el quedarnos como estamos solamente es útil para los dinosaurios. Aquí el que va a salir ganando es como, podríamos intentar convencerle, aquí el que sale ganando es el que es más espabilado. Si somos espabilados, podemos atrapar los beneficios porque se van a generar. Si realmente hacemos una transición, como parece probable, el que va a ganar es el que ha sido más espabilado y el que ha ido corriendo más. Tenemos una oportunidad. España, por ejemplo, tiene una oportunidad, es un país gigantesco. O sea, compara con Holanda, con los Países Bajos en general, donde cada metro cuadrado está ocupado y una densidad de población brutal. Ahí no hay sitio donde poner paneles solares o torres eólicas. En España tenemos prácticamente entre Madrid y el Guadalquivir, no hay nada. O hay una densidad bajísima de población. Hay una posibilidades, por no hablar de, digamos, todo que hablan de la España vacía es una oportunidad. Podemos llenarnos de parques eólicos, de parques solares, convertirnos en pioneros en la tecnología. Entonces podemos decir, mira, es que si nos movemos deprisa, podemos convertirnos en la gran planta de generación de energía para toda Europa. Pero claro, hay que invertir ahora. Eso requiere hacer un poco de sacrificio y tener la visión para aprovechar esto. Yo creo que ese es el enganche que podríamos utilizar para la parte por lo menos más, digamos, visionaria y emprendedora de la derecha. Para el puro conservador es más difícil. Al puro conservador lo único que se me ocurre es apelar a los discursos del Papa y del Vaticano que dicen que esto es una misión de todo el mundo e intentar buscarlos por ese lado, y el conservadurismo social puede tener esa ventaja en este país. Así que esos son, yo los dos enganches que veo en ese caso son estos, pero es muy importante que cooptarlos, porque si no los cooptamos tampoco vamos a avanzar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pau, por tu pregunta y Antonio por la espectacular respuesta. Coincido completamente contigo, además un artículo que he leído, no sé si ayer o hoy, que España tiene la oportunidad de cambiar su modelo económico de lo que vivimos actualmente, que es el turismo, y convertirnos en esa superpotencia renovable, ¿no? Lo has comentado muy bien, tenemos el espacio, tenemos la tecnología. En cierto modo ya no tenemos la excusa de que las energías renovables son muy caras, porque actualmente estamos en un punto en el cual están doblando la curva del coste de las energías más tradicionales. Yo veo algún problema geopolítico, más sobre todo con la cuestión de que Francia nos deje llegar a esa Europa, ¿no? Nos deje exportar energía a Europa, ya que actualmente es uno de sus principales mercados, sobre todo para la alta densidad de centrales nucleares que tiene, pero desde luego que va a ser y es una de las opciones clave que tiene nuestro país si queremos remontar la caída que tenemos ahora mismo del Producto Interior Bruto y sobre todo de consolidar lo que sería un nuevo modelo de industria, una industria ecológica, respetuosa con el medio ambiente y sobre todo que dé ejemplo al resto de potencias para que se unan. Me han comentado que la sesión acaba a las 8. Zoom tiene una forma muy radical de cerrar sesiones porque no nos deja ni despedirnos. Entonces, yo creo que es el tiempo para la última cuestión, la del descuento. Si hay alguien en el público que quiera hacerla, yo creo que es el momento. Podéis encender el micrófono. Y si no, Alejandro y Salva seguro que tienen muchísimas cuestiones, así que os voy a pedir que reduzcáis en una. Yo, si nadie quería preguntar, quería hacer una pequeña pregunta. Adelante, Marta. Porque yo no sé mucho de todo el tema de economía y regulación de emisiones y era una pregunta un poco concreta, que cuando hablas de todo el tema del mercado de emisiones y regulación, las emisiones que se contabilizan entiendo que son, bueno, emisiones de CO2 y, o sea, se contabilizan de manera estática, es decir, por empresas en el lugar de su producción o se va a tener en cuenta en un futuro todo lo que conlleva el transporte, las exportaciones, importaciones, que esto no sé muy bien cómo funciona. Sí, a ver, no hay un consenso absoluto en esto, pero razonable sería tomar
todas las emisiones que genera esa empresa, digamos, tanto directamente en su proceso de producción como en el proceso de distribución. Hablábamos, por ejemplo, de si eres, yo qué sé, Repsol y vendes gasolina, pues probablemente deberíamos contabilizar las emisiones que genera esa gasolina que vendemos una vez que la hemos vendido. Ya aparte del proceso de producción que se genere o de la distribución, debía ser digamos, una contabilidad muy comprensiva para que esto sea útil. Ahora, contabilizar los inputs probablemente no. O sea, si yo compro gasolina, por ejemplo, si soy una empresa que fabrica acero y compro carbón, pues el carbón se le debe contabilizar al que me vendió el carbón. Digamos, piensa en esto como si fuera el IVA, impuesto al valor añadido. El valor añadido lo que haces es emisiones que me han generado mis productores, esas me las quito y yo simplemente contabilizo las emisiones adicionales que yo voy a generar. La única diferencia respecto al IVA es que el consumidor final probablemente individual no sería muy útil que les contabilizáramos porque, digamos, no podemos ir persona a persona hablando de sus emisiones y quedarnos en ese último nivel, pero todo lo demás hacerlo vía valor añadido. La emisión es extra que genero yo una vez descontadas las de mis proveedores. Vale, gracias. Perfecto. Salva, Alex. ¿Quieres comentar algo para cerrar la sesión? Cualquier cosita. No, yo simplemente decir que muchísimas gracias por tener este espacio para acercarnos un poco más al tema de la regulación, la economía y el cambio climático y sobre todo por colaborar con nosotros y por haber respondido a nuestras preguntas y haber podido hablar un rato. Pues nada, como os decía, un placer y un honor estar aquí. Yo me tiraría preguntándote cosas, Antonio, aquí al infinito, pero vamos, tampoco te quiero secuestrar mucho, así que nada, si con cualquier cosilla lo podemos ir hablando, Claro. cosa que se haga del policy paper y demás, Lógico. pues con eso vamos, nos conformamos completamente, por no secuestrarte mucho más. Estupendo. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Antonio por esta sesión, esta magnífica sesión. Muchísimas gracias a los asistentes por estar con nosotros. Espero que haya sido instructiva, que hayáis podido aprender y comprender un poquito más, sobre todo el tema del cambio climático y la transición energética que nos rodea actualmente y que nos va a rodear. Y nos seguimos viendo en el resto de sesiones, bien a través del grupo de trabajo de cambio climático y transición energética, o en el resto de sesiones de talento para el futuro, en el cual pues seguimos trabajando para lograr ese pacto intergeneracional que seguro conseguiremos. Muchísimas gracias a todos los asistentes y doy por concluida la sesión. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima.